Hola queridas amigas y amigos, bienvenidos a otro capítulo del programa Encuentro de Mentes. Hoy Felipe nos trae una historia muy interesante, fascinante, y no diré más porque voy a dejar aquí que él mismo presente este tema que sé que les va a encantar. Eso. Muchas gracias por la presentación, Renzo. You're welcome. My dear fellows, todos o casi todo el mundo que puede hacerlo, porque no todo el mundo puede, ha viajado a Europa. Ha viajado a Europa en avión. Salen de aquí, parten en un avión, parten de Pudahuel y se van a Buenos Aires, de Buenos Aires se van a Europa. Hay cosas que antes tomaban 30, 35 días de navegación en los barcos a vela y después 20 días de navegación en barco a vapor. Mejor. Ahora es lo más normal del mundo decir, voy a desayunar en Chile y a comer en la noche en París. Esa locura, porque es una locura, que una cuestión que pesa 300 toneladas ande volando por el espacio y yo me tiro del piso 20 de un edificio y me mato. O sea, una cosa que yo creo No se entiende. que no se entiende. No se entiende cómo puede volar un aparato que pesa 10 carros de ferrocarril. Mm, Pero vuela, pero vuela. Pero antiguamente también había viajes entre el viejo continente, Europa, y el nuevo continente, América. Y especialmente Estados Unidos, porque era el país the land of opportunities. ¿Ah? Eso era, entonces venía mucha gente que no tenía nada que hacer en Europa a buscar fortuna a Nueva York, a todo que era la costa europea, digamos, porque el otro lado está San Francisco, es el otro lado, Costa costa este, norteamericana. costa este. Claro, pero pegado a la costa de Europa, digamos, Ah, pegado a la costa con el europea. océano Atlántico de por medio, Ah, ya, que al lado ahora. del océano Pacífico parece una piscina, bueno, es chico, ¿ya? Como siempre ha habido tipos que son visionarios, hombres de negocios también, muy visionarios, ingenieros, muy buenos ingenieros, se pusieron a competir para llevar a la gente. No existían los aviones, estamos hablando de 1850, 40, empezaron a llevarlos en barcos. Los barcos no eran muy cómodos, había problemas con los barcos, algunos eran a pura vela, a veces morían en el mar, había que tirarlos al mar, a veces les daba escorbuto, se les caían los dientes. No eran barcos tan cómodos. Mm, No se pensaba en el pasajero, se pensaba en la cantidad de gente. ya. Bueno, como ahora en los aviones. Ahora en los aviones lo único que se piensa es la cantidad de gente. Mm. Se nota, vamos todos como lata de sardina. Y hubo grandes compañías europeas de navegación que competían en esto de llevar gente de Europa a los Estados Unidos y viceversa, pero principalmente. Ya. Una de ellas era una compañía británica llamada Cunard Line, se pronuncia Cunard, se escribe Cunard, Cunard. Cunard Line. Otra, Nosotros anduvimos en esa. sí, pasaste frente a mi casa en Valparaíso y te vi. Andaba en el Queen Mary y me hacía así de lejos, se veía chiquitito, en el Queen Mary y yo así. Bueno, ya. El hecho es que estaba la Cunard Line, o el Queen Mary que tú navegaste, y hay un hotel Queen Mary también en Los Ángeles. Pero ¿cuál fue la que fuimos juntos una vez por el Caribe? ¿Qué compañía? Esa era la Commodore Cruise Line, Ah, Commodore Cruise era Line. otra Es compañía más otro pequeña. más pequeño. Estaba la Cunard Line, como dije, con sus grandes barcos como Mauretania, Lusitania, Aquitania, todos eran terminados, Enania, Ya. Lusitania, y eran barcos muy rápidos y bastante lujosos. Pero había un tipo muy visionario llamado, y en Alemania estaban al Nordendeutscher Lloyd, donde estaba Deutsche el Bank. Bremen, el Europa, el Vaterland, el Imperator, todo, eran todos nombres así maravillosos, Rimbombante. rimbombante. Los alemanes, con el Kaiser, qué sé yo, lo único que le faltaba llevar al Kaiser adelante, así con los bigotes y toda esa cosa, ¿no? Y estaba una compañía que comenzaron mucho antes, que se llamaba la Compañía de la Estrella Blanca, o sea, la White Star Line. La White Star Line. Esa compañía con los años fue comprada por Bruce Ismay y su familia, Ismay, y un día, cuando vieron que el Lusitania quedaba 26 nudos de velocidad entre Inglaterra y Estados Unidos, le estaba ganando todos los pasajeros,
decidieron hacer algo Perdón, ¿por velocidad les ganaba? por velocidad. Te Ya. ganaba. Dos nudos más en varios días te ganan. Eran varios días menos de viaje. Te diría yo que unas 18 horas menos. Ah, ya. Ya, no más que eso. Y Bruce Ismay se va una noche a la casa de Lord Peary, que queda ahí en un lugar que se llama Mayfair, en Londres. Y en la casa de Lord Peary estaba también un señor llamado Thomas Andrews, el constructor de los astilleros Harland y Wolff. Entonces, dijeron, vamos a hacer 3 barcos gigantescos, mucho más grandes que el Lusitania y que todos los más grandes, muy lujosos, y los vamos a hacer en Belfast, en Irlanda. Estos animales gigantescos, que van a tener casi 300 metros de largo, van a tener 3 nombres. Uno se llamará Britannic, el otro se llamará Olympic, y el más lujoso y el tercero se llamará Titanic. Titanic. Y aquí estamos llegando ya al tema que nos Al convoca tema. hoy día. Todos sabemos lo que pasó con el Titanic. El Titanic hizo sus pruebas en Belfast, vibraba un poco, según decía en el barco, según decía Thomas Andrews, el diseñador que murió en el barco, Thomas Andrews. Tenía cierta vibración el Titanic y se la quitaron poniéndole el lastre en abajo, digamos, en la centina, toneladas de lastre, y el Titanic empezó a ser así era como un Ferrari, pero empezó a ser como un Rolls Royce, o sea, andaba suavecito. Era importante. Ya, ya. Y para decorarlo se fueron a la India. Acuérdense que Inglaterra había sido dueño de la India, o era dueño de la India. Se fueron a la India, a la costa de Malabar, y trajeron madera de teca de Malabar, que es una madera muy especial, muy cara, con los cuales forraron todo el Titanic Con la madera más fina del mundo. del mundo. Todo el Titanic estaba tenía 1049 toneladas de madera de teca de Malabar. El primero que se construyó fue el Olympic. El Olympic dio sus vueltas. Las vueltas le llamo yo a la parte donde, cuando están probando los barcos, que demoran semanas. Ah, pero sin pasajeros. Solamente con tripulación, sin Ya, pasajeros. ya. Después probaron el Titanic. Le hicieron dar vueltas, vibraba un poco, le pusieron lastre, no vibró más. Maravilloso. Y no alcanzaron a probar el Britannic. El Britannic quedó en el astillero, que es una cosa gigantesca. El astillero de la base, Me imagino que para que quepan todos esos barcos. El día 10 de abril de 1912, zarpa el más famoso de los barcos de la cual se tenga memoria, el Titanic. ¿De dónde zarpa? De Southampton, que es un puerto al sur de Inglaterra. De ahí pasa a Cherburgo a buscar pasajeros en Francia. Luego va hacia Queenstown en Irlanda. Y después se tira directamente hasta Nueva York. Pero hubo un problema. Bruce Ismay decía, ok, el barco es el más lujoso, pero yo quiero que el barco sea el más rápido también. Ya. Y el capitán Smith le dice, hay reportes de hielos en el Atlántico. Me parece altamente peligroso ir rápido en el barco, sobre todo en la noche, si hay hielos. Ya. A lo que el tipo dijo, dudo mucho que nos encontremos con un hielo, porque deben ser uno, dos o tres que se han despegado, dudo mucho eso, y este barco es insumergible, le dijo. Eso es lo que así se vendió el Titanic como insumergible, ¿no? El capitán dijo, no hay nada que sea insumergible y todo lo que flota se puede hundir. No, le dijo. El barco está dividido en 16 compartimentos estancos, perfectos. Así me lo diseñó Thomas Andrews y así se hicieron los 3 barcos. Esos 16 compartimentos estancos podrían estar con 5 compartimentos totalmente inundados y el barco seguiría a flote. Sí, le dijo Andrews, pero tenemos un problema. Tenemos el problema que no hay botes para todo. Son 2.220 pasajeros más tripulantes, son casi 3.000 personas y tenemos botes para 1.245 personas. No importa, dijo Ismay. Perdona que te interrumpa, pero me llama mucho la atención. Este viaje fue promocionado Inaugural. como uno de los más importantes de la De historia. hecho, todos los millonarios querían ir en el barco. Estaban las personas más importantes, La- más poderosas, más millonarios. Estaba
Benjamin Guggenheim, dueño del acero, estaba Astor, dueño, estaba Emil Brandeis, era gente John de Jacob. John Jacob Astor, el coronel que le decían. Ya. Bueno, ¿Y cómo puede ser que no tenía suficiente? porque no necesitaba botes, Ah, porque era porque insumergible. era insumergible. Ah, o sea, la soberbia de los constructores hizo que no llevaras botes para todo. Sí, incluso estaba caminando y en la película se ve, eso está muy bien hecho. Cuando van caminando y ven los botes con los bastones, así dice, deberíamos llevar más botes para todos, le dice el constructor. It's not necessary, le dice. This ship is unsinkable. Voy a traducir, no es necesario, este bote es insumergible. Entonces, Ismay, que era el presidente de la compañía White Star Line, le dijo, mira, si le ponemos más botes, la gente no va a ver el mar y se van a ir en el Lusitania, a la gente le gusta ver el mar. Bueno, ok, ya, dejémoslo así. Mm. Viene la noche fatídica del domingo 14 de abril de 1912. Hay dos vigías en el nido de cuervos, en la cofa, en un palo que hay ahí, a 30 metros de altura, mirando. Mm. Uno era Frederick Fleet, el otro se llamaba Reginald Lee, dos cabros de 20 años, con una vista excelente. Hay un mito ahí que no había anteojos largavistas, son puras mentiras. No necesitaban, porque en la noche se ve menos con un anteojo que a simple vista. Ya. Y uno le dice al otro, yo puedo oler el hielo, le dice, así soy de buen vigía. Ah, puedes oler el hielo, y todos hablaban del Titanic y la fiesta, y la orquesta de Wallace Hartley, que era la mejor orquesta de Inglaterra, y toda la cosa. Y de repente se calcula que a unos 300 metros, Frederick Fleet, de una montaña blanca. Eso es un témpano, pa, 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 toca la campana, pa, 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 pa. Estaba Moody abajo, el oficial Moody, que ¿Ya? va a correr y dice, What's the matter? ¿Cuál es el Ah, problema? iceberg strikes ahead, le dice, o sea, Iceberg justo justo frente. adelante. Le dice, motores en reversa, full astern, y empiezan las hélices, que en esa época eran de paso simple, ahora ¿Mm? son de paso continuo. La hélice tenía que parar, tremenda hélice de 9 metros de altura, y 9 metros. después hacer esto. Ahora no, por ahora las hélices cambian las aspas. Entonces sí que para el Ah, mismo lado, giran, cada aspa gira ya. claro, sí, pero en esa época no. Dice Frederick Fleet y Reginald Lee que iban a pasar, y no doblaba, y no doblaba, y no doblaba. Y el Moody dice, dobla, 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 dobla. Y pasan un poquito por el tajamar de proa, que era alto el castillo de proa, y pasa de repente por el costado de estribor, pasa el témpano, empieza a pasar. Oh, Dios mío, y de repente, Respiran esto aliviados. pasó, mira, empezó todo el barco así. El barco le pegó al témpano Por debajo. por Ah, debajo, no por el lado, sino que por por debajo. debajo, y le hizo un rajón que en realidad no es un rajón, ahora se sabe que son 7 rajones. Mm. Y el barco lo tuvieron que parar, el capitán Smith despertó porque no iba al mando del buque, iba a Murdoch, y le dijeron, estamos con un problema, chocamos contra un iceberg. Bueno, dijo el capitán, por suerte el barco tiene compartimento de estanco. Dígale a los ingenieros que vayan a ver qué pasó y cuánto es el daño. Y bajan los ingenieros a ver, los compartimentos ya se habían cerrado, bajan a ver los compartimentos de estanco. El capitán muy nervioso, era su último viaje, el del Comodoro, se le llamaba el capitán millonario, porque andaba con puros siempre millonarios. A las 20 minutos sube el constructor Andrews, extiende los planos del Titanic que se quemaron en la Segunda Guerra Mundial, no existen, Mm. y dice, yo calculo que nos queda 1 hora y media a flote. ¿Qué? ¿Qué? 90 minutos. Dice, pero señor, este barco es Sumergible. insumergible. No, señor, está hecho de hierro. Es una certeza matemática. Este barco se va a hundir, le O dice. sea, con 5 compartimentos estancos que se llenaran de agua podía flotar, Sí. pero Desgraciadamente, se habían deteriorado 6. 6, justo. Un golpe de 1,80 m de largo por este ancho, no es más, rompió el sexto compartimento, el agua empezó a entrar y por vaso comunicante empezó a
entrar de un compartimento del barco a otro. Ahora, ¿por qué? Porque tampoco dividieron los compartimentos estancos hasta arriba, sino hasta la cubierta E. ¿Para qué? Una vez más Ismay, para no dividir los comedores, para que fueran más elegantes. Más grande, más elegante. Bueno, y todo el mundo sabe ahí, el capitán no lo podía creer, no había botes para todos, había botes para 1.200, llevaban 2.220 almas a bordo. Lightoller, que para mí el mejor de todo, el que casi salvó el barco, Lightoller, el oficial, le dice, señor, le dice, niños y mujeres primero. Sí, le dice, niños y mujeres primero. Bueno, hoy día no sería así porque hay igualdad. ¿Qué pasaría hoy? ¿Cómo se... No sé, porque como hay igualdad tendría que ser niños primero y las mujeres se la arreglan como pueden. No sé. Y empiezan a llenar los botes. Pero los botes no daban para todo el mundo. Sí, claro. El barco, al principio tampoco nadie se quería subir a los botes, porque imagínate que el barco no se le notaba. Yo les voy a decir algo, entraban 7 toneladas de agua por segundo al barco, pero el barco tenía bombas de achique y achicaban Estaba 4, el agua. entonces entraban 3 nomás. Entonces el barco no se notaba. Todo el mundo, aléjense los botes, bajen los botes, que se suba la gente, todo normal. No había mucho pánico. Incluso una señora de primera que dice, este color no me viene para el traje, dice, del salvavidas, bueno, a ese nivel. O sea, la gente todavía creía Que era un que iba a ser un simulacro, pequeño incidente. poco menos. Y se juntan Astor y Guggenheim, que no eran enemigos, tampoco amigos, pero se Los conocían dos mucho. millonarios, Los ya. dos millonarios le dice, oye, le dice, yo hablé con el capitán y está entrando 7 toneladas de agua por segundo y están achicando 4. Entonces, este barco tiene por lo menos 8 horas para estar al flote. Y resulta que en 8 horas va a venir otro barco que hay aquí cerca y nos va a rescatar. Ponte el frac, weón. O sea, van con su frac puesto y quédate en el barco. En el barco va a pasar nada. Pero se les olvidó, porque ellos no eran ingenieros navales, que de repente el agua llegó a las bombas eléctricas y estas se detuvieron, Ah, el agua paralizó las paralizó. bombas. Y ahí empezó a entrar 7 toneladas por segundo. Y ahí dicen que al minuto de eso el barco hizo un giro, como que el agua, Mm. pero ya era tarde, porque cuando salieron todos a cubierta, los botes, que eran 20 botes más 2 plegables, eran 22 botes, ya se habían alejado. Y Astor y Guggenheim estaban condenados a muerte. Es como que muriera ahora Elon Musk, qué sé yo, Y besos. y Jeff Bezos, una cosa así, ¿no? Se empiezan a alejar y ahí el barco entonces empieza a tomar un ángulo. Ya tenía 30.000 toneladas de agua acá, con 35.000 era un ángulo, y ahí empieza a desprenderse una chimenea y le cae a la gente encima, efectivamente. Y mató a varios. Cayó y tiró hollín por todos lados, según dicen los sobrevivientes, lo que vieron, porque las chimeneas eran gigantes, tenían 20 metros de altura casi, y cae. No estaban diseñadas para sostenerse Sí, inclinadas. sí, pero esta no, porque esta era de adorno. Ah, fue la chimenea de Era adorno. una chimenea de adorno para darle la línea al buque, pero no estaba conectada a la caldera, por lo tanto su conexión era mucho más débil. Cayó. Mm. Y ahí hay una señora que hay que mencionar que dice, el barco se va a hundir, volvamos por nuestros maridos, ¿ya? Que es la unsinkable, o sea, la insumergible Molly Brown, que era una mujer que le decían que era no era de alcurnia, entonces la miraban a huevo, era como Mm. nueva rica, qué sé yo, todo. En ese bote donde iba ella, que era el número 17, Esto lo dice cuando ya están en el el mar, en el bote. vamos, le dice, se están ahogando nuestros maridos, y había un tipo de apellido Hitchens, que yo lo encuentro un bandido, de hecho lo mataron años después en una pelea de bar. Le dice, cállese la boca, no se da cuenta que nos van a hundir. Vamos a morir todos, así que calla su maldita boca. Desgraciado cobarde, le dice. Y los otros calladitos, 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 porque en realidad los podían dar vuelta y morían todos. A las 2:15 de la mañana, un poquito antes, dicen ahora que el barco se quebró. Yo nunca he pensado que el barco se quebró en superficie, pero dicen ahora. Mm. Pero en esa época nadie dijo que el barco se había quebrado. Puede haberse doblado, no se quebró. Y el Titanic tomó esta posición así, aquí como un edificio de 30 o 40 pisos, y empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Se oyeron muchos gritos. Ahí estaba Walter Bedford, que aparece en una película, en la película Titanic,
que era el panadero, me parece. Bueno, ese gallo existió. Y este tipo se salvó. Fue el único que se ¿Cómo? salvó ¿Qué hizo? porque iba justo en la proa de violín que tenía el Titanic. Se tragó todos los demás, pero no a él, porque él iba justo en la parte geométrica donde el barco no podía tragar. Lo tragó un poco, 8 metros, y después salió. Ah, porque el problema es que los succionó hacia abajo a todos Funcionó a y todos se ahogaron. sí, los 1500 que estaban en el barco, 703 en los botes. Y de repente, cuando ya se hundió, exactamente a las 2:20 de la mañana, Greenwich Meridian Time, del día 14 de abril de 1912. Cuando ya se hundió, dijeron vamos a buscar a la gente. Nadie quería ir a buscarlo. La gente gritaba mucho. Flotaron 356 personas. Los demás no se sabe dónde quedaron, se los llevó el barco. Pero nadie quería ir a buscarlo y gritaban, pero no gritaban. Al principio eran unos gritos horribles, pero después no. Si te metes a hielo, no puedes gritar. No puedes, no Pero puedes hablar. ¿quiénes decían vamos a buscarlo? Los de los botes, algunos. Y otros decían, no, nos van a hundir, vamos a morir todos. No, no. Pero si ya el barco se había hundido, ya, Pero los tipos al subirse al bote lo hundían, po. Lo daban si vuelta, eran muchos y trataban todos de subirse lo al daban barco. vuelta. Así que ellos se salvaron y las vidas de ellos fueron atroces en el futuro porque quedaron siempre con esa culpa de no haber ido a A buscar rescatar. a toda esa ¿Y gente. qué pasó con ese barco que estaba relativamente cerca del... Ahí venía esa historia. Había un barco muy cerca del Titanic, esto lo sabe poca gente y no sale en la película, que se llamaba California. Su capitán era Stanley Lord y el vigía Cotland, que era un muchacho, dice que vio un barco detenido al Titanic ¿Mm? a varias millas de distancia y fue donde Stanley Lord, y Stanley Lord estaba durmiendo, el capitán, ¿Mm? tocó la puerta. Y Stanley Lord, "What's the matter, Cotland?" Porque estaba enojado, porque estaba durmiendo. Porque lo había despertado. Claro, y le dice, hay un barco detenido, señores, un barco grande, puede ser el Lusitania, el Aquitania, puede ser... No pensó en el Titán, Cuando estaba detenido es porque acababa de chocar con el iceberg y se había se detenido. había detenido, lo detuvieron. Ya. Así, Y eso le llamó la atención a este claro, joven. le llamó la atención como un barco detenido, ellos iban para Europa y los otros iban para Estados Unidos, Y se detienen. se detiene, así que fue donde el capitán, y el capitán muy molesto, dijo, subió con sus pantuflas y cuando sube al puente, 10 minutos después, porque se arropó bien, no estaba el barco, no estaba el Titanic, y nadie sabe, y esto se los voy a decir, aquí hay un secreto, nadie sabe por qué no estaba. ¿Por qué crees tú que ya no estaba el barco? Porque se había hundido, supongo. No, se demoró 2 horas y media en hundirse, ¿Y por qué? porque cuando el Titanic enfrentó al iceberg, pasó así, por estribor, ¿Ya? el iceberg. Pero después Hitchens y Murdoch hicieron dar todo vuelta a estribor, y entonces el barco hizo esto, virado desde arriba. Y ahí quedó, y ahí lo vio Cotland. Pero ¿qué pasa con una lancha o un barco cuando quedan detenidos? ¿Sí? ¿O siguen? Siguen, po. ¿Y? ¿Y por qué desapareció? Porque estaba de costado, po. Pero cuando subieron arriba el capitán y Cotland ya estaba así. ¿Y ahí no se ve? No se ve. ¿Por qué? Porque es muy angosto. Es muy angosto, no hay buenas luces, no se vio. Y Ya. entonces se agazapó. Estaban a 1 hora de navegación. En 1961, Stanley Lord muere, el capitán, sin poder dar explicaciones de por qué. O sea, él dio las explicaciones de por qué no los habían salvado, pero fue siempre con el gran asesino del Titanic, ¿no? ¿Por qué realmente no lo fue a salvar? Es que hay demasiadas cosas extrañas en esta historia. Lo sé, O sea, podían sufrir daño 5 compartimientos estancos, justo sufren daño 6. sí, La rotura no es una rajadura, sino que son como 6 hoyos. sí. El barco que los podía ver y que podía rescatarlos no No los los ve. ve. No llevan suficiente cantidad El de, telégrafo del barco que los ve estaba mal, como diría Bombo Fica, sospechosa la verdad. sospechoso. Yo te Muy, estoy contando los hechos. sí, sí, no, claro, pero bueno, tú sabes. 4 horas después, dije, aquí ¿Mm? viene lo tuyo. 4 horas después llega el Carpathia a buscarlos con la señora Ogden, que sacaba muchas fotos del Carpathia, era un barco más chiquitito. Quemaron todas las sillas de los comedores, quemaron
todo lo que se podía quemar a las calderas para llegar, pero no llegaron. Cuando llegaron estaban todos muertos, estaban todos congelados. Esa es la historia del hundimiento del Titanic. Uh, Perdón, ¿no hubo un llamado de auxilio claro, y ese barco que no los vio no recibió el llamado? estaba malo el telégrafo. O sea, perdóname, pero esta historia es absolutamente inverosímil. Bueno, pero estaba malo, po. En esa época no se usaban mucho los telégrafos, eran cosas nuevas. ¿Y bengalas? Sí, pero tiraron una voz bengala y justo el gallo había ido donde el capitán a mirar, no los vio, po. No los vio. ¿Qué te pasa? Pero Es es que, raro. sí, a mí Bueno, me ya. suena todo demasiado sospechoso. Hubo unos juicios en Estados Unidos, especialmente porque Estados Unidos es el país de la libertad y la cuestión. Le dijeron, ¿cómo es posible que los ingleses hayan hecho prácticamente botes para primera y segunda clase y la tercera clase la dejaron abandonada? Pero en esa época la gente de tercera clase decía, nosotros no éramos de tercera Ah, clase. porque no contaste esa parte que en la tercera clase los dejaron cerrados con Sí, es llave, que no es tan ¿no seguro es? eso. ¿No? No, en las películas aparece, pero yo no sé si es tan seguro Porque que si lo... no, se habrían tirado ellos a los botes. Es probable. Y vienen las leyes Alden Smith, entonces. El senador Alden Smith hace un juicio para el Titanic y los ingleses, que eran poderosos, le dijeron, un momentito, no nos venga a usted a enjuiciar porque el Titanic es Es una nave insumergible. y británico, no se metan con los británicos, es una nave británica. A lo que Alden Smith les dice, no señores, no es una nave británica, porque hace un tiempo atrás logró comprar ya el 51% de las acciones el señor J. P. Morgan, que es norteamericano. Nuestro querido amigo J. P. Morgan una vez JP. más metido. Así que hubo juicio, hubo preso, hubo seguro y hubo mucho muerto y mucha gente que perdió la cordura porque por la culpa tú puedes perder la cordura. Imagínate no ir a buscar a tu mujer, A tu marido sería en este caso, ¿no? no, yo dije No, pero sí, porque eran las mujeres sí, las que tenían que volver a buscar a exacto, los y maridos, ¿no? algunos hombres también, no fueron y dijeron y quedaron para siempre con culpa y la culpa es mortal, la culpa es lo Mm, peor que hay. Y una cosita te voy a decir, que toda esa gente terminó mal, toda. mm, De hecho, el vigía nunca más lo dejaron trabajar en barcos porque eran como yeta. Y en el año 1965 vendía diarios en Piccadilly, en Londres. mm, Y lo echaron de la casa, todo, y se plantó un balazo antes de irse a la casa. Ese mm, fue Frederick Fleet, el primero que lo vio. Se mm, pegó un mm. tiro años después. Esa es la historia del Titanic, así la historia contada grosso modo, porque da para mucho más. Claro. Pero esa es la historia. Muertos 1517, salvados 703. El barco a 4000 metros de profundidad lo descubren en 1985, el 2 de septiembre. Me acuerdo patente cuando se descubrió el Titanic por la expedición del doctor Ballard. Yo casi me vuelvo loco. Me acuerdo dónde estaba incluso. Estaba en la sala Las Lilas. ¿Te acuerdas de la sala Las Lilas? Sí, Ahí está. cine, claro. Y eso es todo lo que tengo que decir de esta historia del Titanic, que sé Titanic. bastante más, pero tampoco se trata de... Bueno, quizás podemos hacer una segunda parte de esta historia del Titanic y podríamos entrar a hablar de algunas teorías conspirativas sobre este hundimiento ¿Cómo que, cuál? bueno, hay varias, ¿no? Tú nombraste a Guggenheim y a Astor Ellos iban en el barco y murieron, y fueron uno de los pocos de primera que murieron. de los pocos. Ya, y ellos dos eran justamente los dos grandes opositores a la creación de la Reserva Federal, porque ellos dijeron, ese engendro jamás lo van a poder crear, tendrían que pasar sobre nuestros cadáveres, decían ambos. Y justo un año después del hundimiento del Titanic, JP Morgan logra crear su famosa Reserva Federal, Que es privada. que es un banco privado, y tanto Guggenheim como Astor decían esto de un banco privado que controla el dinero del mundo, o que Ya, controla el dinero de Estados ya. Unidos en esa época, es un engendro absolutamente Pero ¿por qué no inaceptable. mandarlos matar por último? No sé, pero claro, mandarlos matar y después de un año creas la institución que ellos se oponían es un poco sospechoso. En cambio, Sí, con este hundimiento, ¿quién va a sospechar? O sea, quiero decir una cosa, es raro igual en el hundimiento del Titanic. Hay demasiadas cosas que se juntan para que fuera una tragedia. Es demasiado. Es como, O sea, esto de que podía andar con 5 compartimentos inundados
y justo se perforan 6, pero no con una rajadura, sino que con 6 Sí, como hoyos. golpe. O sea, Puede haber sido dinamita también, puede haber sido, no claro, sé. pero no creo que los icebergs estén llenos de dinamita, entonces, entonces la cosa es demasiado sospechosa, el barco Raro. que estaba cerca no viene, el otro no escucha las bengalas, nadie las ve, La navegación es cambió para muy... siempre, ¿ah? Ahí se hicieron las leyes para botes para todos Mm, y un montón de cosas. Eh, y se nos olvidó el Britannic, que era el último. mm, Y el Britannic le pusieron, en realidad se llamaba Gigantic, pero le pusieron el nombre Britannic. Y el Britannic en la isla de Ikea, años después, en 1916, en la Primera Guerra Mundial, lo pescó una mina y explotó. Y la gente trató de salvarse, el capitán trató de llevarlo a la isla de Ikea, así, mm, arrastrándolo así como podía, y muchos tiraron los botes al agua y ahí pasó algo horrible. Las hélices tenían 9 metros y destrozaron los botes y a la con gente la arriba, hélice. con la gente arriba. Uf, Así que todo lo que es Titanic y White Star Line, todos. Bruce Ismay, que era el presidente de la compañía White Star Line, nunca quiso volver a hablar de esto. Y se fue a su granja, que quedaba en Irlanda, Escocia, perdón, y ahí murió en 1937, muy solo, muy perdido y muy culpable. Eso es. bueno, excelente historia, creo que a todo el mundo le interesan los misterios del Titanic y todo esto. Y bueno, no sé si haremos una segunda Se programa puede, de esto, pero depende de los comentarios de la gente también. Si depende, al si final queremos el público manda. ahondar, ahondar 4.000 metros, ahondar se contará. Pero que es algo raro. Nada es insumergible y eso se aprendió en esa época. Se aprendió que el hombre no había dominado la naturaleza. No, y todavía no lo ha hecho. Y que no había nada insumergible, ni No, infalible, ni... ¿Te acuerdas que se decía ni Dios puede hundir este barco? así Además, dijo la prensa. Ni Dios claro, podría hundir este barco. sí, Imagínate. sí, hubo varias cosas extrañas en torno a este Sí, suceso, ¿no? así es. Eso es, Bueno, eso es. bueno, muchas gracias Felipe por esta historia tan entretenida y sin más, nos despedimos hasta el próximo domingo a las 20 horas. Pinchen la campanita, compartan La el programa, campanita, denle oye, un es muy like, importante que pinchen la campanita. sí, para que Eso no reciban lo sabían. Para que las, reciban las notificaciones las del notificaciones. programa. Tilín, tilín, tilín. Igual que el Titanic. Tilín, 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 tilín. tilín, tilín. Hasta la próxima Que semana. estén bien. Hasta la próxima. Remember the Titanic.